Buenos días, mi nombre es Javier Fresneda, arquitecto, por supuesto, y concursante de Europan durante prácticamente 10 años de mi carrera, junto a mi socio Javier San Juan con MTM Arquitectos y de forma conjunta también con Espiral, el estudio de Javier Peña. Bueno, Europan siempre ha tenido una trascendencia entre todos los arquitectos, sobre todo jóvenes, porque está, digamos, eh, vetada la participación hasta los 40 años, donde el arquitecto se interpreta que ya ha tomado una madurez en la cual puede rodar prácticamente solo y fue el concurso, entiendo yo, y sigue siéndolo, más determinante para que gente joven, recién acabada de la escuela o que incluso lleven poco tiempo, puedan tener oportunidades para trabajar no solo en la arquitectura, sino en la ciudad, en el urbanismo o en el paisaje, puesto que bueno, la temática de la tipología tan exclusiva que era al principio el tema de la vivienda, trascendió y se convirtió en una oportunidad para trabajar en estos ámbitos a mayor escala, ¿no? Yo creo que la investigación y el conocimiento tienen que ir ligada a esta labor que hace el Consejo de Arquitectos y en general todas las administraciones que siguen apostando por la buena arquitectura y por apoyar a los sectores que lo tienen más complicado, en este caso los jóvenes arquitectos, y es fundamental que esté basado en una cierta independencia para seguir manteniendo esa posibilidad de investigación más allá del propio planeamiento urbano que muchas veces limita cualquier tipo de propuesta. Y por eso yo creo que es fundamental que se siga manteniendo, incluso que se pudiera ampliar eh, más allá incluso de los 40 años y que tuviéramos continuidad con bastantes europanes, dado que ya no existe para el arquitecto otros ámbitos ya no bien a través de la administración o ámbito privado, donde podamos desarrollar esta labor investigativa en el campo de la ciudad, ¿no? Los temas fundamentales que están en el futuro están ahí, porque no es un futuro, es un presente. El cambio climático es el gran tema, ¿no? Que lleva ya varios años a través de bueno, pues, todo lo que estamos viendo del proceso de deterioro medioambiental, temas ligados a la sostenibilidad y ahora más si cabe, bueno, pues el tema de las grandes pandemias en las cuales digamos que tiene que haber seguramente un cambio de perspectiva y de temática en nuevas tipologías, tanto en temas de viviendas como en un tema que yo creo que es fundamental y del que tampoco se está hablando, que es el tema hospitalario o el de residencias de ancianos, que sí, por supuesto que se habla, pero de forma traumática, donde realmente parece que todo va dirigido simplemente a una función y no a la vida de las personas, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Europan, y ya lo he comentado, una de las ventajas que tiene o ha tenido es esa paso más allá de la tipología de la vivienda y el poder enfrentarse a las escalas intermedias. Yo creo que las oportunidades que tenemos los arquitectos en la ciudad pasan a través de la propia arquitectura y de alguna forma integrar parte o esos vacíos que nos dejan las normativas y el planeamiento tan restringido a los arquitectos y desde ahí derivar a modelos, no tampoco modelos de ciudades, pero sí a diferentes tipologías que puedan convivir en unos espacios más interrelacionales, ¿no? Para los jóvenes, ya lo he indicado, es un área de oportunidad este concurso, igual que para las administraciones es una oportunidad el contar con tanta fuerza en estos concursos, porque tenéis que recordar que solo gana uno y es el que tiene, pero sin embargo quedan ahí detrás muchas otras propuestas súper interesantes que podrían tener cabida y desarrollo. Y esto se debe al esfuerzo, digamos, de todos los arquitectos que hemos participado y siguen participando de una forma desinteresada, ¿no?
dentro, dentro de lo que cabe. Bien, yo creo que más o menos hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, que vaya bien a todo el mundo y seguiremos apostando, pues, desde luego por Europan. Gracias.